Y así, señoras y señores, cayó el Palacio del Cerebro. Aunque viendo los resultados, parece que el cerebro ya se había fugado hace rato. El rugido de los helicópteros rompe la madrugada. La tierra tiembla bajo las botas de los soldados, mientras el lujoso refugio de José Ángel Canovio Insulza, alias el Güerito, se convierte en una zona de guerra en cuestión de minutos. La Sedena ha llegado, y esta vez no hay escapatoria. Por años, el Güerito fue el fantasma del narco, un hombre sin rostro, pero con el poder de mover los hilos del narcotráfico de fentanilo que inundó las calles de Estados Unidos. No era un pistolero cualquiera. Era el arquitecto detrás de la maquinaria criminal más lucrativa de la década. Pero su reinado llegó a un abrupto final cuando la Sedena lo rastreó hasta su palacio de opulencia y terror en Apatzingán. Lo que encontraron dentro dejó helados hasta a los soldados más experimentados. Cuerpos sin vida, planes para atacar bases militares y mujeres cautivas en un sótano oculto. Cómo el hombre que nunca figuró en las listas de los más buscados se convirtió en el cerebro detrás del imperio del fentanilo, y cómo logró escapar después de que su refugio fuera desmantelado. En este vídeo te llevamos al corazón del mega operativo que sacudió a la chapiza. Revelamos los secretos del Güerito y analizamos lo que su captura o fuga significa para el futuro del cártel de Sinaloa. Si crees que lo sabes todo sobre el narco, espera a ver esto. Comencemos, que esto se pone intenso. Desde el cielo, los Black Hawk de la Sedena iluminaban con reflectores la tierra polvorienta de Apatzingán. En tierra, las botas resonaban contra el asfalto mientras comandos de élite se desplegaban con armas listas. La cacería había comenzado. En cuestión de minutos, el primer objetivo estaba asegurado. 12 sicarios fueron reducidos en un rancho fortificado al borde del municipio. Las órdenes fueron claras. Se les quiere vivos. En la crudeza del interrogatorio, con las sombras de sus propios compañeros caídos aún frescas en la memoria, uno de ellos habló, y lo que dijo fue suficiente para poner en marcha la siguiente fase del operativo. El patrón está en la casa grande. Un comandante de la Sedena levantó la vista. Ya sabían de qué hablaba. El palacio, un complejo importante a las afueras de la ciudad, rodeado de muros altos y custodiado por hombres que no temían morir por su líder. No era un simple refugio. Se decía que allí, entre lujos obscenos y medidas de seguridad extremas, se gestaban las estrategias más brutales de la chapiza. Ahí, entre sombras y secretos, operaba el verdadero cerebro del imperio, el Güerito. Los vehículos blindados avanzaron con precaución. El convoy de la Sedena se acercaba a la guarida del hombre más escurridizo del narcotráfico. En el centro del operativo, el coronel Ramírez analizaba los planos del recinto en una tableta. «Nos esperan», murmuró, mientras observaba las señales térmicas en la pantalla. Desde los muros del palacio, centinelas bien armados ya los tenían en la mira. La radio estalló con reportes de movimiento, sicarios en azoteas, posibles francotiradores en la torre este. El primer disparo rompió el aire. Un soldado cayó. La orden fue inmediata. «Entramos ya». Los explosivos abrieron un boquete en la puerta principal. La guerra comenzó. La puerta principal del imponente palacio se dio con una detonación ensordecedora, arrojando una lluvia de escombros sobre el mármol blanco. Los comandos de la Sedena irrumpieron con precisión quirúrgica, avanzando entre los pasillos dorados, armas en alto, con la respiración contenida. Sabían que lo que había dentro no era un simple escondite, era el corazón de la mente más calculadora de la chapiza. «¡Limpio!», gritó un soldado al cruzar el primer salón. Los pasillos de mármol y candelabros de cristal contrastaban con la brutalidad del enfrentamiento. Balas rebotaban contra columnas doradas. Los cuerpos de sicarios caían entre alfombras persas empapadas de sangre, sofás de cuero, obras de arte colgadas en las paredes, mesas de cristal con restos de copas y cigarros a medio consumir. Parecía que alguien había estado aquí hace poco. La resistencia era feroz, pero la Sedena avanzaba metro a metro. El equipo se dividió en grupos. Unos aseguraron las escaleras, otros se dirigieron a la cocina, pero fueron los que entraron en la gran sala de reuniones quienes hicieron el primer hallazgo macabro. En el centro del recinto, tras una puerta reforzada, se encontraba una habitación sumida en la penumbra. El hedor a sangre y muerte era insoportable, así que un soldado encendió su linterna y la luz tenebrosa reveló la escena. Cuerpos colgaban de ganchos en el techo, algunos aún frescos, otros apenas reconocibles. «Dios», susurró un teniente,
luchando por contener el asco. Los cadáveres mostraban signos de tortura, marcas de látigos, uñas arrancadas, rostros desfigurados por golpes. Eran sicarios, probablemente traidores o desertores. En una mesa de acero había cuchillos ensangrentados y al fondo una silla de tortura con correas de cuero aún húmedas. Aquí castigaban a los que hablaban de más, dijo el comandante Ramírez con el ceño fruncido. Las paredes estaban cubiertas de notas clavadas con cuchillos. Algunas eran advertencias. El que traiciona paga con sangre. Otras, listas de nombres con fechas tachadas, como si fueran ejecuciones programadas. Pero lo más inquietante no era eso. Hasta que llegaron a la gran sala, el centro de operaciones del Güerito. Las pantallas seguían encendidas. Sobre una mesa de caoba, entre botellas de whisky a medio vaciar, había mapas detallados, documentos con esquemas de bases militares, horarios de patrullas, rutas de abastecimiento del ejército. Los mapas y documentos detallaban un ataque inminente a una base militar de la Sedena. Los planes estaban avanzados. En una de las hojas se leía un plan titulado Fuego en la Frontera. Fechas, nombres, objetivos. Parecía que el Güerito y su gente planeaban una ofensiva directa contra la Sedena. No solo estaban huyendo, querían la guerra. Pero lo peor aún estaba por descubrirse. Un grito los alertó desde el otro extremo de la casa. Aquí abajo, tienen gente encerrada. En la parte trasera de la mansión, una puerta de acero conducía a un sótano oculto. Cuando los soldados la derribaron, el hedor los golpeó primero. Allí abajo, en la penumbra, había cuerpos humanos. Los soldados descendieron con rapidez por una estrecha escalera de concreto. Abajo la atmósfera era sofocante. La humedad impregnaba las paredes, y el aire estaba cargado con el olor de cuerpos sin lavar y miedo. Algunos aún con signos de tortura, otros ya en avanzado estado de descomposición. Era una cámara de castigos y ejecución, un infierno subterráneo donde se decidían destinos con el mismo desapego con el que se hacía una transacción. Al fondo del sótano, una jaula. En esa jaula al fondo, mujeres. Algunas lloraban en silencio, otras no tenían fuerzas ni para moverse. Rehenes. ¿Acaso se trataba de sicarias traidoras? ¿Familiares de enemigos? No importaba. En ese mundo, todas eran piezas en un tablero de guerra. Dentro, 6 mujeres, algunas demasiado débiles para reaccionar, otras llorando en silencio. Sus ropas estaban sucias, algunas con heridas visibles en la piel. Una intentó hablar, pero su voz era un susurro roto. No, nos traían aquí. No sabíamos si volveríamos a ver la luz. Una de las mujeres, con la mirada apagada y el rostro demacrado, tenía la muñeca marcada con un número. Las etiquetaban, murmuró un soldado apretando los dientes. Algunas podrían ser sicarias traidoras, otras simplemente hijas de enemigos, usadas como monedas de cambio. El horror de esa celda de concreto quedaría grabado en la memoria de los soldados para siempre. Uno de los soldados tragó saliva, intentando no sucumbir al horror. Aquí han hecho cosas inhumanas, murmuró otro con los puños apretados. ¿Qué creen que pasaba realmente en este sótano? ¿Era solo una cámara de castigos? ¿O escondía algo aún más oscuro? ¿Qué harían si descubrieras un lugar como este? ¿Lo reportarías o temerías por tu propia seguridad? Déjame tus comentarios. El comando llamó de inmediato a unidades de rescate, pero aún faltaba una pregunta clave. ¿Dónde estaba el Güerito? El coronel Ramírez revisó las habitaciones una por una, pero el Güerito no aparecía. Su rastro era un fantasma. Sin embargo, en un escritorio había una pista. Un celular escondido, con un mensaje aún visible en la pantalla. El cateo avanzaba sin tregua, pero el objetivo principal seguía ausente. El Güerito parecía haberse evaporado. Sin embargo, en una de las habitaciones encontraron algo extraño. Un celular abandonado vibraba sobre la cámara. La pantalla iluminada mostraba un mensaje reciente. Cambio de planes. Nos vemos en un punto seguro. Sube el volumen. Antes de que alguien pudiera procesarlo, la música empezó a sonar. Un narcocorrido inédito, con una letra que erizaba la piel. Soy el 90. Mi mente no descansa. Siempre hay guerra y estrategia en mi balanza. Los que caen ya sabían el precio. El que avisa no traiciona el silencio. La melodía continuaba, mencionando nombres y hechos recientes. Era casi como un código.
Una confesión en ritmo de corrido. El comandante Ramírez recogió el celular. Nos están dejando claro algo. Esto no ha terminado. Pero había algo más. En el buró junto a la cama había una fotografía. En ella el güerito posaba junto a Ovidio Guzmán, el Pano y otros altos mandos de la chapiza. Sonreían. En la parte trasera de la foto una fecha escrita con tinta negra. Ese mismo día, lo alertaron antes de que llegáramos, dijo Ramírez con rabia. El enemigo más calculador del cártel había escapado por segundos. El veneno ya está en marcha. No podrán detenernos. Ramírez sintió un escalofrío. ¿Era una advertencia? ¿Un mensaje a alguien más? El operativo en el palacio terminó con múltiples capturas, hallazgos estremecedores y una red de corrupción descubierta. Pero el cerebro seguía libre. Mientras la Sedena evacuaba a las víctimas y aseguraba la escena, en algún lugar de la sierra, un convoy avanzaba entre la niebla. Dentro de uno de los vehículos, un hombre observaba la noche con una leve sonrisa. El narcocorrido sonaba en su celular mientras enviaba un último mensaje. Tienen mi casa, pero no mi imperio. Seguimos firmes, atentos al siguiente movimiento. Mientras tanto, en el palacio, la radio estalló con una nueva transmisión. Urgente. Hemos interceptado un convoy sospechoso saliendo de la zona, rumbo a la carretera federal. Podría ser el güerito. La caza aún no había terminado. Las camionetas de la Sedena salieron disparadas. No podían dejar que escapara, pero el terreno era hostil. El güerito conocía cada sendero, cada escondite en la sierra. Cuando finalmente ubicaron el convoy, una persecución brutal se desató. Balas cruzaban la carretera mientras las camionetas negras intentaban abrirse paso. Pero la Sedena no retrocedió. En un giro repentino, uno de los vehículos enemigos estalló en llamas, pero entre el caos, uno logró escapar. Para cuando el operativo terminó, no había rastro del güerito. Su palacio había caído, sus secretos estaban expuestos, pero su sombra aún permanecía. La Sedena sabía que este no era el final, era solo el primer capítulo de una guerra que apenas comenzaba. ¿Y ustedes creen que el güerito logró escapar por suerte? ¿O alguien dentro del sistema lo alertó a tiempo? Leo sus comentarios. Entre tanto, en el palacio, las luces rojas de emergencia titilaban sobre las paredes manchadas de sangre. El hedor de muerte impregnaba cada rincón del palacio derrumbado del güerito. La Sedena había desmantelado su refugio en un salto quirúrgico, pero su objetivo no estaba allí. Había desaparecido antes de que el estruendo de los helicópteros anunciara su llegada. El capitán Herrera revisó los documentos esparcidos sobre un escritorio de caoba. Algunos aún humeaban por la explosión controlada que abrió la bóveda oculta en la que se encontraban. Diagramas, códigos y rutas. Mapas con coordenadas exactas. Anotaciones frenéticas sobre la logística del tráfico de fentanilo. Pero lo que más le llamó la atención fue una referencia insistente a un laboratorio móvil. Un punto marcado en rojo en la sierra, a kilómetros de cualquier señal de civilización. Herrera sintió un escalofrío recorrer su espalda. No se trataba solo de un escondite, sino de una pieza clave en la operación de los Chapitos. «Capitán, tenemos algo», dijo uno de sus hombres, con un teléfono destrozado en la mano. Era el mismo que había estado sonando durante el cateo. El soldado logró acceder a los últimos mensajes enviados antes de que la señal se cortara. Movemos el oro azul en 48 horas. Si algo sale mal, activamos plan C. Guerra total. Herrera cerró los ojos por un segundo. Oro azul, fentanilo, plan C, guerra total. No había terminado. El güerito había escapado, pero no estaba huyendo. Estaba preparando la represalia. Que los equipos estén listos. Vamos tras él, ordenó Herrera. Las unidades se movilizaron antes de que el sol asomara por el horizonte. Helicópteros artillados rugieron en el cielo, mientras un convoy de vehículos blindados avanzaba por caminos polvorientos. La pista los llevó a un rancho abandonado en medio de la nada, justo donde los documentos indicaban que estaría el laboratorio. Al acercarse, un olor químico impregnaba el aire. No había dudas, era un centro de producción de fentanilo. Los soldados se desplegaron. En la entrada del rancho encontraron cuerpos apilados, sicarios, tal vez castigados por su incompetencia en el escape del palacio. La brutalidad del cártel no dejaba cabos sueltos. Herrera dio la orden de avanzar con cautela. Sabía que esto era una trampa,
De pronto, una explosión sacudió la tierra. El rancho estalló en llamas. Había sido minado con explosivos improvisados. Los soldados se cubrieron mientras el fuego consumía la estructura. No era un laboratorio cualquiera, era una carnada. A lo lejos, el rugido de motores indicó lo que Herrera temía. Un convoy de camionetas avanzaba a toda velocidad. Decenas de sicarios disparaban desde las plataformas, desencadenando un enfrentamiento brutal. La emboscada estaba en marcha. Las balas cruzaban al aire mientras los soldados se cubrían y respondían con fuego de alto calibre. Herrera sintió una punzada de ira. Esto no era una simple ofensiva, era una declaración de guerra. Entre el caos, un radio interceptado en uno de los cadáveres enemigos comenzó a sonar. Dígale al güerito que cumplimos con la distracción. Ahora es su turno. El capitán sintió como su corazón latía con furia. No solo había caído en la trampa, sino que mientras ellos estaban allí luchando, el verdadero golpe de los chapitos podría estar ocurriendo en otro lugar. Sabían dónde buscarlos, pero el güerito también sabía cómo jugar el siguiente movimiento. La caza continuaba, y la guerra apenas comenzaba. Las noticias de la emboscada se filtraron a la prensa. Los encabezados anunciaban la caída del palacio del güerito, pero lo que pocos sabían era que el verdadero enemigo aún estaba libre, en la sede de la Sedena. Los estrategas analizaban cada fragmento de información recuperada, cada mensaje, cada coordinada podría ser la clave para anticiparse al siguiente golpe del cártel. En un rincón de la sala de guerra, el teniente Vázquez se inclinó sobre una mesa llena de fotografías satelitales. Algo no encajaba. Los puntos de transporte de droga indicaban una red bien estructurada, pero faltaba una pieza. ¿Cómo movían tanta mercancía sin ser detectados? Capitán, mire esto, dijo señalando una imagen. Este sendero en la sierra conecta directamente con una pista de aterrizaje clandestina. Si mi hipótesis es correcta, los cargamentos no solo viajan en camiones, sino también por aire. Herrera frunció el ceño. Si era cierto, entonces el güerito tenía una salida rápida y efectiva. Y lo más peligroso, podría estar usando esa misma ruta para escapar o para reforzar sus filas. El reloj jugaba en contra. Los operativos se intensificaron. Los puntos de vigilancia se triplicaron. En las calles, los informantes hablaban de una venganza inminente. Se decía que un convoy armado se estaba preparando en la sierra para atacar una base militar. La noche cayó, y con ella la tensión. Herrera estaba en su oficina cuando un mensaje cifrado llegó a su correo. No era de sus superiores ni de sus contactos. Al abrirlo, un solo texto apareció en la pantalla. No puedes detener lo que ves. La cacería apenas comienza. El corazón del capitán martilló en su pecho. Sabía que el güerito estaba vivo. Y lo peor, sabía que los estaba observando. El amanecer trajo nuevas órdenes. Un dron de reconocimiento había detectado actividad en un campamento oculto en la sierra. Decenas de vehículos, hombres armados y lo más importante, un arsenal completo de explosivos. Herrera no esperó más. La orden fue inmediata. La Sedena se movilizó con todo su poder. Helicópteros, francotiradores, fuerzas especiales. Esta vez no dejarían escapar a nadie. El sonido de los motores retumbó en la madrugada mientras las tropas avanzaban en la selva. Cuando estuvieron cerca, la señal de radio se activó. Objetivo confirmado. Múltiples contactos armados, todos preparándose para moverse. Las órdenes fueron claras: asaltar la base, capturar al güerito vivo o muerto. Pero justo cuando los soldados se preparaban para el ataque, un último mensaje llegó por la radio enemiga. El sacrificio está hecho. Ahora la verdadera guerra comienza. El convoy en tierra se detuvo. Algo no está bien. Y entonces, una explosión sacudió la montaña. Un estruendo ensordecedor envolvió la calle. Una explosión masiva destruyó el campamento entero en un instante. Herrera miró con horror la columna de humo ascendiendo al cielo. El güerito no había planeado una defensa. Había planeado su desaparición. La cacería continuaba. Pero ahora, el enemigo estaba más oculto que nunca. Y lo peor de todo, habría logrado tomar la iniciativa. En todo este operativo, ¿ustedes creen que fue realmente un golpe letal para la chapiza? ¿O solo una provocación que desatará una guerra aún más sangrienta? Me gustaría saber qué piensan. Los cuerpos de sus hombres yacían en el suelo, algunos inertes, otros gimiendo entre los escombros. La emboscada había sido perfecta. Herrera había creído que lo tenía acorralado, que la cacería estaba por terminar. Pero el maldito siempre iba un paso adelante.
Ahora el enemigo estaba más oculto que nunca. Y lo peor de todo, había logrado tomar la iniciativa. «Necesito un informe», rugió Herrera, sujetando por el chaleco a uno de sus tenientes que apenas podía sostenerse en pie. «Fue un ataque coordinado, mi comandante. Colocaron cargas en todo el perímetro. No era solo su campamento, era una trampa». Herrera maldijo. El güerito lo había engañado desde el principio. Siempre se había mostrado como un fugitivo desesperado, pero en realidad estaba manipulando el tablero. Y ahora él, Herrera, estaba en la peor posición, herido, con sus fuerzas diezmadas y sin una pista clara de su presa. Pero no podía darse el lujo de dudar. Respiró profundo y se obligó a pensar. El güerito nunca hacía nada sin un propósito. No era solo una huida, era un movimiento estratégico. Herrera se fijó en el valle, en los caminos que se abrían entre las montañas y los densos bosques que los rodeaban. Si el enemigo no estaba aquí, debía estar en alguna parte, y eso significaba que aún podía atraparlo. «Reúnan a los sobrevivientes», ordenó. «No hemos terminado». El grupo restante se organizó lo mejor que pudo. Los heridos graves quedaron bajo el cuidado de los menos lastimados, mientras que el resto se preparó para moverse. La persecución debía continuar. El rastro del güerito era casi imperceptible, pero Herrera encontró una pista. Huellas, apresuradas pero nunca caóticas, dirigidas hacia el río. El maldito sabía que lo seguirían, así que no se molestó en ocultar demasiado su camino. Eso significaba que tenía un plan aún más grande en marcha. Cuando llegaron al río, Herrera sintió que algo no cuadraba. Su instinto le gritaba que estaban siendo vigilados. Se detuvo y alzó la mano para que los demás se quedaran en silencio. Entonces escuchó un leve crujido entre los arbustos. «¡Cúbranse!», gritó, y en ese instante las balas comenzaron a llover sobre ellos. El fuego enemigo era preciso y despiadado. Herrera rodó detrás de un trono caído y vio como algunos de sus hombres caían al suelo sin vida. Sus dientes rechinaron de rabia. El güerito estaba burlándose de ellos. Había estado esperando el momento exacto para lanzar otra emboscada. Herrera asomó la cabeza y disparó. Un grito de dolor le indicó que había dado en el blanco. El enfrentamiento se convirtió en un caos de gritos, explosiones, disparos. Pero Herrera no podía permitirse perder el control. Con un rápido cálculo, determinó la dirección del ataque y se deslizó entre la maleza para rodear a los atacantes. Cuando logró posicionarse en un flanco seguro, dividió a uno de los hombres del güerito dándole órdenes a los demás. Sin dudarlo, le disparó en la cabeza. El efecto fue inmediato. Los atacantes, desorganizados sin su líder inmediato, comenzaron a retroceder. Y allí Herrera aprovechó la oportunidad. «¡Ahora!», gritó a sus hombres. Y juntos lanzaron un contraataque feroz. En minutos el combate terminó. Los hombres del güerito o bien estaban muertos o habían huido al bosque. Pero Herrera no se engañaba. Sabía que esto no era más que otra jugada. Y entonces lo vio. Una sombra moviéndose rápidamente entre los árboles, alejándose. «Ahí estás», gruñó. Sin perder un segundo, Herrera corrió tras él. El cansancio y el dolor desaparecieron cuando la adrenalina inundó su cuerpo. Soltó raíces, esquivó ramas y siguió el sonido de los pasos apresurados delante de él. Finalmente emergió en un claro, y ahí estaba. El güerito lo esperaba. Llevaba su ropa sucia y rasgada. Su rostro tenía marcas de cansancio, pero en sus ojos aún ardía la misma astucia de siempre. «Sabía que vendría solo», dijo con una sonrisa torcida. Herrera alzó su arma. No le daría la oportunidad de otra trampa. «Esto termina aquí, güerito». «¿De verdad?». El hombre inclinó la cabeza divertido. «Mira a tu alrededor». Solo entonces Herrera lo notó. Pequeños destellos metálicos en el suelo. Explosivos. Otra trampa. Si disparaba, si se movía de la manera equivocada, todo volaría por los aires. «Nunca fue una cacería, Herrera», dijo el güerito con calma. «Siempre ha sido un juego, y tú solo eres una pieza más en mi tablero». El mundo pareció congelarse en ese instante. Herrera sabía que estaba atrapado, que cualquier movimiento podía sellar su destino. Pero también sabía una cosa. El güerito no tenía intención de matarlo aún, no directamente. «¿Cuál es tu jugada?», preguntó con los dientes apretados. «Ya lo hice», respondió el güerito. «Solo estás aquí para darte cuenta demasiado tarde». En ese momento, una segunda explosión sacudió la montaña. Más arriba, más lejos. Herrera entendió de inmediato.
no se trataba solo de su cacería. El güerito estaba distrayéndolos todo este tiempo mientras su verdadero golpe sucedía en otro lugar. Antes de que pudiera reaccionar, el güerito ya se deslizaba hacia la espesura. Herrera maldijo y disparó, pero el hombre se perdió entre las sombras. Quedó solo en el claro, con los destellos de los explosivos aún rodeándolo, y con la certeza de que por ahora había vuelto a perder. La noticia de la redada en el palacio del güerito sacudió al país. Los medios nacionales e internacionales se hicieron eco del operativo, destacando la captura de una importante cantidad de armamento y la detención de varios de sus líderes, así como el rescate de varias personas. Sin embargo, detrás de la fachada de victoria, una sombra de incertidumbre se cernía sobre el futuro. Un vídeo, oscuro y granulado, comenzó a circular en las redes sociales. En él, una voz distorsionada perteneciente a un individuo cuya identidad era imposible de determinar pronunciaba unas palabras que helaban la sangre. Creen que nos han detenido, pero apenas comienza la guerra. Esta era su amenaza. El mensaje era claro. La chapiza, lejos de estar debilitados, se preparaban para contraatacar. La policía y el ejército se encontraban en alerta máxima. Sabían que la venganza de la chapiza sería brutal. Los enfrentamientos se intensificaron en las semanas siguientes, con tiroteos, emboscadas y atentados que sumieron a la región en el caos. Los civiles, atrapados en medio de la guerra, vivían aterrorizados. Mientras tanto, en las sombras, los líderes de la chapiza planeaban su siguiente movimiento. Sabían que debían recuperar el territorio perdido y vengar la muerte de sus compañeros. La traición de uno de sus hombres había sido el detonante, y estaban decididos a descubrir quién había sido el informante. La guerra continuaría. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Si quieres estar al tanto de los próximos movimientos y el impacto de esta operación en la estructura del crimen organizado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las actualizaciones más recientes. Además, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta operación marcará el inicio del fin para la chapiza? ¿O será solo un obstáculo temporal? Comparte este vídeo con quienes siguen de cerca estos acontecimientos. Nos vemos en el próximo vídeo.